Entonces, nosotros tenemos que la ecuación 1 es 2y menos 10x más 4 igual a 0. Y ya tenemos que el valor de x es igual a 2 tercios. Entonces lo reemplazamos por la x. Entonces tenemos 2y menos 10 por 2 tercios más 4 va a ser igual a 0. De acá entonces vamos a tener que 2y menos 10 por 2, 20 tercios, más, y a 4 lo vamos a ver como tercios. Entonces 4 es 4 sobre 1. Entonces lo que debemos hacer es multiplicar a ambos numerador y denominador por 3. Entonces vamos a tener que 4 por 3 nos daría 12 y 1 por 3 nos daría 3. Igual a 0. Entonces acá lo que estamos haciendo es amplificar nuestra fracción para que nos queden acá fracciones homogéneas. Entonces vamos a tener que 2y menos, entonces tenemos, como tienen el mismo denominador, dejamos el mismo denominador y efectuamos las operaciones. Tenemos menos 20 más 12 nos da como resultado menos 8. Igual a 0. Ahora debemos despejar y. Para esto entonces vamos a sumar a ambos lados 8 tercios o a pasar el menos 8 tercios que tenemos acá a sumar al otro lado de la igualdad. Entonces tenemos que 2y va a ser igual a 8 tercios más 0, que sería 8 tercios. Y luego debemos pasar el 2 que está multiplicando a la variable y a dividir o dividir a ambos lados por 2. Entonces vamos a tener que y va a ser igual a 8 tercios dividido 2. Acá vamos a realizar ley de medios y extremos, entonces vamos a tener que y es igual a 8 tercios sobre 2. Y para completarlo, entonces colocamos de denominador 1. Multiplicamos extremos y medios y tenemos que y va a ser igual a 8 por 1, 8 y 3 por 2, 6. Simplificamos, mitad de 8 sería 4 y mitad de 6 sería 3. Entonces de acá vamos a tener que y va a ser igual a 4 tercios. Entonces ya tenemos el valor de x y ya tenemos el valor de y. De esta forma, un punto máximo, mínimo o punto de inflexión se encuentra cuando x es igual a 2 tercios y y es igual a 4 tercios. Para determinar si es máximo, mínimo o punto de inflexión, debemos hacer uso del criterio de la segunda derivada para valores extremos locales, lo cual se puede enunciar como si la función y sus primeras derivadas y segundas derivadas parciales son continuas en un disco con centro en A, B y que nuestra función f de x en A, B y la derivada de nuestra función con respecto a y en A, B es igual a 0, entonces se van a tener los 4 criterios que vimos. Entonces vamos a recordar esos 4 criterios. Entonces el primer criterio es que f es máximo o tiene un máximo local si la derivada segunda con respecto a x es menor que 0 y la derivada segunda con respecto a x por la derivada segunda ambas con respecto a y menos la derivada segunda con respecto a x y con respecto a y al cuadrado es mayor que 0 en A, B. El segundo caso, el segundo criterio es que f es mínimo local si f de x es mayor que 0 y f de x, f de y menos f de xy al cuadrado es mayor que 0 en A, B. El tercer caso vamos a tener que es un punto de silla, f es punto de silla, si tenemos que f de x por f de y menos f de xy al cuadrado es menor que 0. Y el cuarto caso vamos a tener que el criterio no es concluyente o no decide en A, B si f de x por f de y menos f de xy al cuadrado es igual a 0 en A, B. Entonces en este caso debemos encontrar
otra manera de determinar el comportamiento de f en a, b si se nos llega a presentar este último caso. Entonces, para poder determinar los máximos, mínimos o puntos de inflexión de nuestra función, debemos determinar las segundas derivadas de la función. Entonces vamos a hallar las segundas derivadas. Entonces vamos a tener que la segunda derivada de nuestra función va a ser igual a la derivada segunda de f con respecto a x cuadrado, que va a ser igual a la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a x, que es igual a la derivada con respecto a x de esta, ya la teníamos antes, que era 2y menos 10x más 4. Entonces, la derivada, pues, la única que nos interesa sería la derivada con respecto a x, ya que estas otras serían constantes que van a ser iguales a 0. Entonces, tenemos que la derivada sería menos 10. Continuamos, la derivada con respecto a y va a ser igual a la derivada segunda con respecto a f de la derivada de y cuadrado, que es igual a la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a y, que va a ser igual a la derivada con respecto a y de la función 2x menos 4y más 4. De acá entonces solo nos importa la que tiene variable y, ya que estas dos serían constantes y su derivada es 0. Entonces vamos a tener que la derivada con respecto a y va a ser igual a menos 4. Y por último vamos a tener la derivada con respecto a xy, que va a ser igual a la derivada de f al cuadrado sobre la derivada de x por la derivada de y, que es lo mismo que tener la derivada segunda de f con respecto a y luego con respecto a x. Entonces tenemos que va a ser igual a la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x, que va a ser igual a la derivada con respecto a y de la que tenemos acá. Entonces sería 2y menos 10x más 4. Entonces solo nos importa en este caso la que tiene variable y. Entonces vamos a tener que va a ser igual a 2. Por ejemplo, si no tomamos esta, sino en el otro caso, vamos a tener que la derivada de x de la derivada de f de y. Entonces tenemos este caso, 2x menos 4y más 4. Y de acá, entonces estas serían constantes y la única que nos importa sería esta derivada, que va a ser igual a 2. Entonces, como se pueden dar cuenta, las dos derivadas, la derivada de x, y, va a ser igual a la misma de la derivada segunda de y con respecto a x. Entonces, con solamente una que determinemos, pues ya la otra sería la misma. De esta forma, entonces, vamos a ver cuál criterio satisface. Entonces, por este lado tenemos que menos 10 es menor que 0. Es decir, estamos diciendo que f de x es menor a 0. Entonces, ya tenemos que se puede satisfacer la primera condición. Ahora debemos observar, entonces, nuestra primera condición nos decía que es un máximo si se satisface que f de x es menor que 0 y f de x, f de y menos f de xy al cuadrado es mayor que 0. Entonces debemos probar que f de x por f de y menos f de xy al cuadrado es mayor que 0. Entonces vamos a realizar este cálculo. Entonces vamos a tener que f de x, f de y menos f de xy al cuadrado debe ser mayor que 0. Entonces vamos a ver quién es f de x sería menos 10 por f de y que sería menos 4 menos f de xy al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. De acá tenemos menos por menos nos daría más, 10 por 4 nos da 40 menos 2 al cuadrado nos daría 4 y 40 menos 4 nos da 36 y tenemos que 36 es mayor que 0. Entonces se satisface que f de x es menor que 0 y f de nuestro determinante es mayor a 0. Por tanto, se satisface la condición 1.
Y por tanto nosotros podemos decir que en el punto, entonces tenemos que X valía 2/3 y Y valía 4/3. Entonces vamos a tener que el punto 2/3 y 4/3 es un máximo local. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar todos los máximos locales, mínimos locales y los puntos de silla de nuestra función. Entonces, para el caso de nuestra función, tenemos que el punto 2/3, 4/3 va a ser un máximo local. En el capítulo de hoy viste un ejemplo en el cual pudimos determinar los puntos máximos, mínimos y de sillas de un ejercicio.